Bienvenidos a otro episodio de Aventuras Totales. Hoy estamos en mi tierra, Argentina, precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Hace 27 años que no regreso a mi país, así que te invito a que te quedes con nosotros y te doy el recorrido. Mi Buenos Aires querido. Pero un momento, esta historia no comienza aquí. Sí, aquí, en el estado de Florida, donde después de vender nuestra casa rodante y la camioneta, nos embarcamos en una aventura histórica. Pero para que un nuevo capítulo comience, primero debemos cerrar el otro, y esa es la parte más difícil, la despedida. Bueno, llegó la hora de despedirse. ¿Será que vuelvo? ¿Quién sabe? Ahora sí, en el avión y llegando a Buenos Aires. La ciudad me recibe con frío y mucha neblina, pero claro, estamos en pleno invierno. Ahora me doy cuenta lo mucho que extrañaba estas calles. Dice el tango Volver que 20 años no es nada, pero 27 es mucho. Técnicamente estuve en Argentina hace 12 años, pero no lo puedo tener en cuenta. Eran otras circunstancias. Estaba enfermo. No tenía cabeza para ver mi tierra ni para ver mi gente. Pero ahora es distinto. Todo lo observo, todo lo palpo, todo lo siento. Y con muchísima intensidad. Voy a visitar distintos lugares de la ciudad para encontrar esa conexión perdida. Y también me reuniré con los amigos de siempre, con los de toda la vida. Empecemos por el Café Tortoni, el más antiguo de Buenos Aires. Fue fundado en 1858 y en sus sillas se sentaron grandes personalidades, como Gardel, Lorca, Borges y Cortázar. Siempre fue famoso, aunque hoy en día es más una atracción turística que un café de barrio. Pedí medialunas y churros. Están bien, pero no son como las de antes. Parece que la fama y la calidad no se llevan de la mano. Pero si querés probar las medialunas más ricas de Buenos Aires, tenés que ir a la Biela de la Recoleta, otro café histórico que se encuentra en la lista de bares notables de la ciudad. Justo enfrente está el cementerio de la Recoleta. Si visitar un cementerio no te parece espeluznante, no te pierdas este. La entrada es gratis para ciudadanos argentinos y unos $15 para el resto, depende del cambio. Claro, es que aquí se encuentran los restos de los personajes más importantes de la Argentina, como la esposa del general San Martín, el presidente Raúl Alfonsín, Evita y Sarmiento. También tiene tours gratuitos para los que les gusta la historia. Al lado del cementerio está la Basílica Nuestra Señora del Pilar, una iglesia franciscana construida en 1732 que la verdad vale la pena visitar. Bueno, ¿en qué íbamos? ¿En el Tortoni? No, eso ya está. Sí, primer día en Buenos Aires. Qué linda que es la noche porteña, cómo me gusta. Pero se nos fue el día. Dicen que mañana tendremos buen clima. Veremos. Un nuevo día y el sol nos sonríe. Comencemos por una plaza y una casa que no te podés perder. La histórica Plaza de Mayo, donde han pasado tantas cosas y manifestaciones. Bueno, de hecho tenemos una acá. Pero bueno, qué lindo poder estar aquí y ver la famosísima Casa Rosada. Bueno, estamos bien cerca. Hay una reja, está hace bastantes años ya, pero en mi época, cuando yo era joven,
no estaba, mejor dicho, estaba, pero podías entrar y podías tocar las paredes de la Casa Rosada. Pero bueno, ahora ya no. De todas maneras, estamos muchísimo más cerca de lo que sería la comparación con la Casa Blanca, donde uno la ve como a 1 kilómetro de distancia. Esos son los granaderos que custodian la Casa Rosada y la Catedral. Ese es otro edificio que no te puedes perder. No solo por su arquitectura, sino que allí descansan los restos mortales del general San Martín, héroe y libertador de nuestra patria. Aquí también era donde oficiaba misas Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco. Sin confesiones de invierno, cruzamos otra vez la Plaza de Mayo para visitar el Cabildo de Buenos Aires, un edificio histórico en el que fusionaron bibliotecas y tribunales, aunque la institución que más habitó el Cabildo fue la antigua cárcel de la ciudad. Como vemos, los castigos corporales eran bastante comunes en esa época. Bueno, la verdad que me encantó venir a ver el Cabildo. Me acuerdo que era un nene de 8 o 9 años, o sea, prácticamente 50 años atrás. Yo estaba visitando también así con una excursión del colegio. ¿Cómo pasan los años? Allí cerquita se encuentra la Peatonal Florida, una calle con negocios que normalmente está abarrotada de gente. Aquí encontramos las Galerías Pacífico, un centro comercial con una arquitectura imponente y unos murales como para contemplar. Estamos en la Plaza San Martín. Este es un gomero que tiene no sé qué cantidad de años, después lo voy a mirar. Pero fíjense lo que son las ramas de este árbol. Cómo continúa y sigue hasta por allá. Increíble. Esta se ve que se cayó al piso y de ahí todavía continuó creciendo y se fue para arriba otra vez. Impresionante este árbol. Y acá justo enfrente al Palacio Paz Hotel está el Círculo Militar y tiene una entrada, una puerta forjada en hierro que es algo impresionante. Pregunta, ¿te gusta la pizza? Entonces vamos a Las Cuartetas, un clásico de la Avenida Corrientes. Buenos Aires tiene una de las mejores pizzas del mundo. Tenés Guerrín, El Cuartito y sus carteles históricos, Los Inmortales y La Meseta, donde hacen, en mi opinión, la mejor fugaceta de esta ciudad. Pero a mí me gustan Las Cuartetas. ¿Qué querés que te diga? Quizás porque la conocí con mis abuelos, desde que era un pibe. No sé. ¿Cuál será la mejor? Dejemos el centro y vamos al barrio de Belgrano. Allí visitaremos el barrio chino. No es tan grande como el de San Francisco, California, ni tampoco como el de Nueva York. Pero está bueno para pasear y probar un poco de esa comida típica. También, por ahí cerquita, podés ver las barrancas de Belgrano, llamadas así por los antiguos barrancos que daban al Río de la Plata. Este es uno de los barrios más exclusivos de esta zona. Por aquí es que se filmó la serie El Encargado, con Guillermo Francella. Ahora crucemos la ciudad y nos vamos de la zona norte hacia el sur, al barrio de La Boca. Además de ser el lugar donde se encuentra el famoso club Boca Juniors, es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Aquí se encuentra un famoso paseo peatonal llamado Caminito. En sus orígenes era simplemente un arroyo. Luego, por ahí pasaron las vías del tren, hasta que quedaron en desuso. Finalmente, con el correr de los años, fue tomando la forma que tiene hoy en día. Además de poder ver y comprar artesanías, este es un lugar ideal para tomarse una foto al lado de Messi sosteniendo la Copa del Mundo. En los bosques de Palermo se encuentra un lugar ideal para pasear y disfrutar de la naturaleza. Se trata del Rosedal. Claro,
Sin lugar a dudas, en invierno no es la mejor época para visitar. Ahora nos vamos por la avenida Santa Fe hacia La Recoleta y visitamos el Ateneo Gran Splendid. Aquí funcionaba el Teatro Gran Splendid y fue construido a principios de 1900, pero en el año 2000 se convirtió en una librería. La entrada es gratuita y personalmente lo pongo en la lista de imperdibles. Tratando de aprovechar el día, nos vamos volando hacia la localidad bonaerense de Tigre. Esta ciudad se encuentra a 18 kilómetros de Buenos Aires y es un lugar ideal para navegar las aguas del delta. Si no tenés coche, una de las maneras más rápidas de llegar es tomar el tren desde la estación Retiro. Además de los paseos turísticos por estas aguas, son muy populares los clubes de remo. Pero si no te interesa navegar, siempre podés visitar el Puerto de Frutos. Es un centro comercial donde puedes conseguir artesanías, muebles, plantas y productos regionales. Regresamos al centro de Buenos Aires y aquí vemos de afuera el Luna Park. Antiguamente era para boxeo, pero hoy en día vemos cualquier tipo de espectáculos. Cruzando la avenida Madero, llegamos precisamente a Puerto Madero. Aquí es donde funcionaba el antiguo puerto de la ciudad de Buenos Aires. Luego se dejó en desuso y quedó prácticamente abandonado. Finalmente se construyó aquí uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Y este es el famoso Puente de la Mujer y todos los edificios de Puerto Madero que están del otro lado del canal o río. Hay una discusión muy grande si esto es un canal o un río, pero bueno, no vamos a entrar en eso el día de hoy. Es increíble ver todos estos edificios porque hace 40 años atrás acá no había absolutamente nada, estaba todo vacío, solo estaban los galpones que están aquí a nuestras espaldas. Y todo esto es absolutamente nuevo. Precisamente al lado del Puente de la Mujer se encuentra el buque escuela Fragata Presidente Sarmiento. Si nunca lo visitaste, te recomiendo que lo hagas. Hace frío. ¿Querés un café? Entonces vamos a la Confitería Ideal, justo a la vuelta de las Cuartetas. Otro café y bar notable de la ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado en 1912 y era un lugar ideal, como su nombre, para codearse con los adinerados de aquella época. Hoy en día sigue siendo un café un poquito costoso, pero creo que vale la pena la experiencia. De todas maneras, vale la pena aclarar que Buenos Aires está repleto de cafés y de café de especialidad donde sirven unos postres increíbles. Muy bien, ahora a descansar y recuperar energía, porque mañana tengo un día muy especial. Esto es San Antonio de Padua, la ciudad donde me crié. Esta era la casa de mis padres. Recuerdo estos árboles frondosos durante el verano. Mirá, aquella era mi habitación. ¡Wow! ¡Cuántos recuerdos! Mi equipo de rugby, la escuela número 9 donde hicimos la primaria, la lujanera que te llevaba al centro, el club de Padua, que era en verano prácticamente mi segunda casa. Todavía están las canchas de tenis criollo, el gimnasio cubierto y la piscina, que por aquel entonces no tenía techo y podíamos tostarnos al sol. Qué lindo que es volver al barrio. Y lo mejor de todo es que pude hacerlo con mis padres. De regreso, fuimos a visitar el Teatro Colón. Lamentablemente, no se permite filmar en el interior, pero he tomado unas fotos para que puedas apreciar la hermosura y prestancia de uno de los teatros más bellos del mundo. Se va terminando el día y mi estancia en Buenos Aires. Como despedida, visito el bar El Federal,
un clásico del barrio de San Telmo. El interior es precioso. Está decorado con todo tipo de artefactos antiguos. Este es un bar de precios razonables y una verdadera hermosura. No te lo pierdas, te lo recomiendo. Y con esta última cena le dije adiós a mi Buenos Aires querido. Y sí, la tristeza invade el corazón, pero la emoción de un nuevo destino lo revive. Ahí voy, a un nuevo hogar, una nueva aventura.